el tema de hispanidad efectivamente es tan amplio como que un ciclo y más que se organicen dan para infinitas conferencias, ¿no? Pero como decía Antonio, voy a centrar la cuestión en la masonería, que efectivamente es algo que me ha interesado desde que era muy joven y que he venido siguiendo, porque desde mis primeros años, prácticamente ya como estudiante, yo veía que había claves de la historia que no se publicaban. Para entender algunos acontecimientos históricos faltaba información o lo que yo estudiaba en los libros me parecía que adolecía de una pobreza excesiva, como que no justificaba todo lo que había sucedido, el hecho de, bueno, ambiciones personales, luchas de partidos, tenía que haber algo más. Ese algo más, en el tema de la masonería y en relación con la historia de España, se encuentra siempre relacionado con la cuestión religiosa. Porque, vamos a ver, ahora la masonería en su tercer centenario blasona de ser ella quien trajo las libertades, los derechos humanos, la democracia, etcétera, etcétera, como padres de la Revolución Francesa y, consecuentemente, de todas las liberales que vinieron después. Pero, en cambio, cuando entramos en la cuestión religiosa, en la actualidad tratan de producirse con la máxima prudencia. No era así antiguamente, hace 100 años, cuando se conmemoraba el segundo centenario de la masonería, la campaña masónica fue muy agresiva contra la Iglesia y muy visible, con manifestaciones muy violentas en la misma plaza de San Pedro. Pero ahora la actitud es otra y del tema religioso prefieren hablar lo mínimo posible. Pero, en cambio, para entender que el régimen liberal en la España del 19 o en cualquier otro país europeo tuviera que ir necesariamente acompañado por persecución religiosa, no me bastaban los datos que normalmente encontramos en los libros de historia. Generalidades y vaguedades como que los liberales eran anticlericales. Oiga, una cosa es ser anticlerical o clerical y otra cosa es ser anticristiano, que son cosas distintas. ¿Y por qué ese grado de, entrecomillando la palabra, anticlericalismo que acompañaba todas estas revoluciones? Bueno, a mí me ha costado años llegar a desentrañar, aunque tuve claro desde pronto que había un trasfondo anticristiano, no solo anticatólico, anticristiano en la masonería, que es algo que he podido confirmar e incluso demostrar, porque tampoco hay que andar tanto en ello. La tesis fundamental de este libro que he presentado en enero, Iglesia y Masonería, es que detrás de la masonería lo que está es el demonio. Decía Antonio, medio en broma, ¿no? Está el bicho por aquí cerca siempre que hablamos de ella. Pues sí que está el bicho, claro que está. Es más, cada vez lo niegan menos. Lo diferencian muy bien, lo llaman Lucifer, no Satanás, no reconocen nunca ese culto satánico, lo visten de otra manera. Lucifer es el portador de la luz, es el que trajo la sabiduría al hombre. Bueno, todo lo que ustedes quieran. Es el demonio y ya está. Y bueno, lo visten, lo camuflan, pero finalmente, y esa es una experiencia personal que yo he podido constatar en relación con masones cuando he tenido un coloquio con ellos, indudablemente hay rituales, hay grados en los cuales se venera a Satanás, aunque le llamen Baphomet, aunque le llamen Lucifer. Luego, claro, ciertamente, si la hispanidad podemos entenderla en buena medida como una civilización que se ha caracterizado ante todo por su catolicismo y por haber sido España precisamente el país que ha llevado a cabo una mayor labor evangelizadora a nivel mundial, pues se entiende que naturalmente una secta como la masonería no iba a permanecer indiferente ante lo que la hispanidad representaba. Ese es un elemento que tenemos que tomar en cuenta al hablar de las independencias de los virreinatos americanos. Empezando por establecer que España, como saben todos los aquí presentes, en América
más que colonias, lo que tuvo fueron virreinatos, capitanías. En definitiva, extendió la hispanidad al Nuevo Mundo. ¿Y allí no hizo colonias? Como sí que hicieron los ingleses, que explotaron el territorio, aniquilaron a la población prácticamente y utilizaron aquello como lo que entendemos por colonia. Materias primas, en fin, una explotación inmisericorde del territorio sin tener para nada en cuenta, desde luego, a sus habitantes indígenas. Lo contrario de lo que ocurrió en España, donde se crea por ello mismo una sociedad mestiza, porque toda la evangelización americana, que va de la mano naturalmente de lo que podríamos llamar, mal llamado, colonización, si entendemos por tal cosa el establecimiento de una nueva cultura en ese nuevo mundo. Todo ello va presidido, naturalmente, por el factor religioso. ¿Y de qué partimos, por tanto? Pues de una antropología católica que no tiene nada que ver con otras antropologías, ni siquiera con la protestante, por más cristianos que puedan ser. Esa antropología que nos señala el camino a quienes hemos formado parte de la hispanidad o la han formado en la historia, parte de la base de que somos criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza, y que en eso reside la dignidad del ser humano, y que esa dignidad es la misma. Ontológicamente somos lo mismo en dignidad, porque todos, sin excepción, participamos de esa filiación divina. Ya al hombre, si se le quiere enaltecer, ya pueden buscar en las logias argumentos a favor de lo que es el hombre. Ya lo pueden divinizar. Nada será comparable nunca a la dignidad que le otorga esa filiación divina. Pero claro, como es común a todos los seres humanos, pues ya en las leyes de Indias, y la propia Isabel la Católica lo contempló desde el primer momento, aquellos de América eran también hijos de ella, como llamaba a sus súbditos, y no se les podía esclavizar. No digo ya exterminar, como pasó en la América del Norte, sino ni siquiera esclavizar. Injusticias hubo, abusos hubo también, pero eso, que es en lo que se ha querido fijar la leyenda negra de una manera muy especial, no es nada comparado con la ingente labor que España realizó allí. Nada. Cuando España llega a América, con todos los recursos naturales que el Nuevo Mundo tenía, bueno, y con toda la riqueza de una civilización precolombina o civilizaciones que allí se encontraron, que indudablemente tenían, hay algo que es indiscutible. Si estamos hablando de antropología, las religiones precolombinas tenían del hombre una idea tan particular como que se exigía el sacrificio por miles de seres humanos como parte de su religión, que eso es algo que ahora se omite. En el nuevo proceso masónico, por cierto, de volver a recuperar todo lo precolombino, el indigenismo, en ese indigenismo, claro, hablan de volver a lo antiguo, recuperan a la Pachamama, a la diosa madre y a todo lo que haga falta. Pero yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Van a recuperar los sacrificios humanos? Porque claro, aquello era parte fundamental de su religión, y ya que se suben a la pirámide del Sol a bailar en ciertas festividades, como si estuvieran intentando recuperar los cultos aztecas, habría que cuestionarse si de verdad eso entra en el programa, lo estoy diciendo con ironía, porque por supuesto esperemos que tal cosa no se les haya pasado por la cabeza, o simplemente esa parte la han quitado de en medio porque no les favorece. La labor de España en América es una gesta en cuanto a civilización que no tiene parangón. Se ha comparado en ocasiones a Roma, la labor de España en América, porque Roma llevó su cultura a los países que dominó. España lo hizo con una generosidad mayor que la romana. Roma, después de varios siglos, acabó otorgando la ciudadanía, 300 años después de la creación del imperio, a todos los habitantes del mismo. España entró con una generosidad mucho mayor en el Nuevo Mundo desde el primer momento. Y si no, hablando ya muy coloquialmente, yo siempre digo lo mismo. Viajen ustedes por América. Vayan a la del norte. A ver cuántas ciudades patrimonio de la humanidad nos encontramos allí. Nada. Restos
Precolombino nada, porque primero allí no había civilizaciones como las del centro y del sur de América. Y como las culturas de los indios de las praderas fueron terminadas, no hay nada de lo indígena, prácticamente nada. Bueno, ¿y de lo europeo qué hay? Hombre, pues algunas casas, algunos edificios coloniales muy simpáticos, la verdad, en algunos lugares, ¿verdad?, que nos reflejan cómo era la vida colonial en el norte, sobre todo en la costa este, pero no busquen monumentalidad porque no existe, porque sencillamente ni se les ocurrió siquiera invertir en aquellos territorios que eran tierra de explotación lo que España invirtió en aquellas grandes capitales de los virreinatos, que son hoy patrimonio de la humanidad por eso. Y tampoco busquen catedrales, universidades, una vida cultural, una sociedad mestiza, como la que España organizó allí desde el principio. Bueno, luego, para no simplificar demasiado la cuestión, ciertamente, pues, entre los naturales de la península y los criollos americanos, pues, con alguna frecuencia, claro, había roces, por cuestiones de nombramientos, por cuestiones de que llegaba de la península, qué sé yo, el regente de la audiencia del Cuzco, que lo habían nombrado en Madrid y venía a hacerse cargo de la audiencia del Cuzco. Y se asimilaba perfectamente con la sociedad criolla. No tengo tiempo de verme en eso porque he venido a otra cosa. Luego, ¿qué ocurrió para que en tan poco tiempo una sociedad como aquella, regida por criollos, una sociedad mestiza, infinitamente más equilibrada y desarrollada que la de cualquier otro territorio, entre comillas, colonizado del mundo, buscara con tanto ahínco su independencia, cuando no lo había hecho hasta la víspera prácticamente? Se suele hablar de los libertadores de América, Bolívar, O'Higgins, San Martín, los grandes libertadores, que por cierto todos ellos previamente lo que eran era españoles, oficiales, que debían lealtad a la bandera de la corona de España, por lo tanto la traicionaron y ya está, esto es un hecho objetivo que no admite réplica alguna. Pero si de momento nos olvidamos de ellos, que lo voy a hacer un minuto, vámonos al padre de la idea. Y mucho más importante que cualquiera de estos, a la hora de poner en marcha el proceso independentista, es un personaje mucho menos conocido, al menos en España, que es Sebastián Francisco Miranda. Criollo venezolano que tiene un paralelismo grande con Simón Bolívar, que en sus primeros años, cuando empieza su meteórica carrera, porque llegó a ser un hombre verdaderamente cosmopolita, que acumuló cargos y nombramientos en Europa más tarde también, pero en sus primeros años, pues es un hombre que viene de Venezuela a España, iba a decir, a la península, porque no salía de España, evidentemente, venía a la península ibérica. Y aquí inicia una carrera militar, con lo cual establece voluntariamente un vínculo con la corona de España que nadie le había obligado a establecer y, de hecho, lleva adelante unas campañas militares donde ciertamente tiene un destacado, honroso, indudablemente, como fueron en 1775-74. El levantamiento colaboró en el levantamiento del asedio de Melilla, una vez más sitiada por las huestes del sultán. Un año más tarde, en la expedición contra Argel. Argel era el nido de la piratería berberisca que atacaba España sistemáticamente siempre, durante siglos, hasta el XIX, hasta que entraron los franceses. Pero es que la costa del Mediterráneo español sufría esos ataques permanentemente y España, una vez más, en el 18, intentó tomar Argel y establecer allí una nueva cabeza de puente que se uniera a las otras ciudades del norte de África que eran ya de soberanía española. En esa campaña volvemos a encontrar a Miranda. Le encontramos en una gesta, es así que muy injustamente olvidada aquí en España, como es la batalla de Pensacola. Batalla que, por cierto, significó prácticamente la independencia de los Estados Unidos de América. Porque también es verdad que se habla mucho de la contribución francesa a dicha independencia de la española, que fue mucho más importante, no se habla nada. Ese ha sido nuestro sino, que para eso tenemos una leyenda negra que arrastrar y seguiremos teniéndola, ¿no? Pero la aportación española
a la causa de los colonos ingleses americanos fue mucho mayor que la francesa. Primeramente en dinero, sin ese dinero que se les cedió con un crédito que hoy llamaríamos más que blando, para que pudieran pertrecharse dichos colonos antes de empezar. Y posteriormente con la intervención del ejército español, que aprovechaba, por cierto, para sacarse la espina del Tratado de París, en el que unos años antes, estoy hablando ya de la década de 1770-1780, es decir, coincidiendo con la carrera militar, con los inicios de Miranda, España había perdido en el Tratado de París algo tan querido, tan entrañable y tan español como eran las Floridas. A cambio es verdad que Luis XV generosamente le concedió la Luisiana, por aquello de que había sido por comprometerse en el pacto de familia con Francia. Bueno, pues Pensacola es quizá la última gran victoria española a nivel mundial. Es una gran victoria porque no solamente va a ser decisiva para la independencia de los Estados Unidos, los ingleses quedan atrapados entre dos fuegos, por el sur el avance español, por el norte el francés, y muy poco después de Pensacola tienen que rendirse. Y contra todo pronóstico, la todopoderosa Inglaterra del siglo XVIII tiene que retirarse de unos dominios para ella tan importantes. En Pensacola nos volvemos a encontrar con Miranda también. Es decir, que tomó parte y además un papel importante, sobre todo como estratega previo a la batalla, con Miranda. Entonces, bueno, estamos hablando de un hombre que, por lo tanto, era un español criollo de Venezuela que, en plena juventud, llevaba ya una muy buena carrera militar al servicio de España, como era normal, por otra parte. Y de pronto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que por azares de la Guerra de Independencia, en ella conoce a personajes como el Marqués de Lafayette. Y aquí su vida cambia de manera radical. Y en este aspecto, los biógrafos de Miranda pasan un poco como por encima. También conoce a Washington. Pero es Lafayette quien le apadrina en su ingreso en la masonería. Ya, esto fue, por cierto, Pensacola en 1781. 2 años más tarde, en el 83, se inicia Miranda. Se inicia en la masonería y tiene una carrera también importante dentro de la secta, donde no solamente fue un masón que se fuera iniciando y creciendo por grados, sino que él mismo crea organizaciones masónicas que son fundamentales para entender la independencia americana o de los territorios españoles de América. Y ya el hombre que hasta el 81 ha sido un fiel oficial español, eficaz, por cierto, y distinguido en muchos sentidos, se convierte en un enemigo mortal de España. Hombre, qué casualidad. ¿Pero qué le ha ocurrido a este hombre? Pudo deslumbrarle la ambición, el haber conocido a estos personajes históricos, luego ya inicia una carrera llena de aventuras, participa en la Revolución Francesa, su nombre está en el Arco del Triunfo de París, porque toma parte en la batalla de Valmy, ya se va alejando de los intereses españoles y finalmente lo que se pone es directamente en contra. En Inglaterra, cómo no, la vieja rival, madre, cuna de la masonería, además, por cierto, establece contactos muy interesantes, por ejemplo, con el ministro Pitt, enemigo mortal, jurado y declarado de España, y es allí donde Miranda, aquel criollo de Venezuela de ascendencia canaria, de la que no había renegado nunca, ahí ya masón, funda una logia que va a ser decisiva para todo el proceso, llamada, ya el nombre nos indica para qué se crea, la Gran Reunión Americana. Logia de españoles de América, pero de españoles, de criollos, que coinciden allí. Por ejemplo, ya estaba allí y además le tuvo como maestro Bernardo O'Higgins, que aunque el apellido sea de origen irlandés, era español, tan español que es hijo natural de un virrey del Perú. Y tiene como maestro a Miranda. Y entra, naturalmente, en la gran reunión, con todo el apoyo de la Gran Logia de Inglaterra, de la cual dependía.
naturalmente. Con lo cual aquí ya nos encontramos con algo que en el 19 español, no solo en el tema de la independencia, va a ser una constante. La relación de los intereses ingleses con los intereses de la masonería española, que van de la mano. ¿Qué había querido Inglaterra desde Isabel I? Arrebatarle a España la máxima cantidad posible de territorio en América en el menor tiempo posible también. Y ese pugilato contra España, que era propietaria prácticamente del continente, lo va a mantener siempre. Y aquí se encuentran en el 18 con un arma poderosísima, como es esta secta secreta, caballo de Troya, ariete que introducir en las potencias rivales, que va a utilizar a conciencia. Y además de la mejor manera, porque nada mejor que captar a personajes del otro bando, del bando al que se quiere controlar, en este caso español, como era Miranda o como era el propio O'Higgins. Y empieza toda una trama de logias masónicas que han tenido un peso en la historia, que de ese se quieren ocupar menos, pero le conocen muy bien, y se quieren ocupar menos de esa trama hispanoamericana de logias masónicas, porque al fin y al cabo, lo vistan como lo vistan, siempre en esa actividad común se cierne la sombra de una gigantesca traición histórica. Así que mejor dejémoslo, ¿no? Pues no vamos a dejarlo, por lo menos un rato no. La gran reunión, por supuesto, tuvo un éxito enorme. Todo criollo de los que ya iban siendo ganados por las ideas independentistas iba ingresando allí. Todo se dirigía desde Londres, qué casualidad. Posteriormente, el propio Miranda funda una logia complementaria, porque claro, Londres está muy bien, pero si queremos actuar en España, tenemos que tener aquí cabezas de puente. Y aunque en España no se podía, porque estaba la Inquisición velando por todo lo que fuera contra la fe, y la masonería estaba ya en el 18 condenada múltiples veces por los papas, desde Clemente XII en adelante, 1738, 1751, luego Pío VI también. Así que, claro, la Inquisición en temas de masonería era uno de sus campos de actuación. Aquí era muy complicado abrir logias. No hay una masonería bien organizada, sistemáticamente organizada, hasta que no llegue José Bonaparte, claro. Y aún así, ya Miranda va a conseguir, utilizando el cambio de era, crear una logia en Cádiz llamada Caballeros Racionales número 7. Pero ya habíamos caído en la debacle de la invasión francesa. Ya no era tan complicado empezar a abrir logias en la propia España. Todo lo contrario. Si José Bonaparte estaba al frente del Gran Oriente Español, lo único que tuviera rivalidad con las logias de dependencia inglesa, que podían no convenirle. Eso es otra cosa. De modo que las fechas en historia son fundamentales y cantan ellas solas. ¿Cómo aquel hombre tan brillante al servicio de España en el 81, de repente en 1806, hemos cambiado ya de siglo, hemos entrado ya en la Francia revolucionaria o posterior, la Francia napoleónica, estamos ya en ella, ¿no? Y en 1806, cuando todavía no ha empezado la guerra de independencia, cuando todavía no se ha producido la invasión napoleónica de España, Miranda intenta un primer desembarco en la costa de Venezuela, en Ocumare, casualmente, con una flotilla de ingleses y americanos que se ponen a su disposición para que él lidere el desembarco, contando con un supuesto apoyo popular que falló, no hubo tal apoyo. Y se tiene que retirar y naturalmente se refugiará, como no, en Jamaica, territorio inglés. Inglaterra seguirá apoyándole todo lo posible, pero es muy significativo que antes de que se inicie ese proceso que se toma como punto de referencia para el inicio de las independencias de los virreinatos, es decir, antes de la Guerra de Independencia, ya en 1806 este hombre había cambiado de bando dramáticamente y apoyado en ingleses y americanos, aspiraba nada menos que a la revuelta de Venezuela para independizarla. Bueno,
Por aquella época, y también con su intervención, van a ir surgiendo en esa trama de logias unas cuantas que llevaban todas el mismo nombre, las logias de Lautaro. Hay quien ha negado que fueran masonería, sociedades secretas sí, por supuesto, creadas para la independencia de América. Son masonería. El gran maestro del Gran Oriente argentino, Onsari, Fabián Onsari, en su libro sobre el tema lo dice claramente. Las sociedades de Lautaro eran masonería porque se les exigía a los iniciados conocer los misterios de la iniciación masónica y eran logias de 5 grados. Es que te da hasta el número de grados de las Lautaro. ¿Cómo que las Lautaro no eran masonería? Claro que lo eran. Y las Lautaro pues se disputan el honor de haberlas creado entre O'Higgins y su íntimo amigo y maestro, el propio Miranda, que más bien lo patrocinó. Y claro, las Lautaro, cuya primera logia de ese nombre se crea en Cádiz, enseguida van a tener representación en Argentina, en Perú, en toda Hispanoamérica. Ya tenemos una masonería hispanoamericana conectada entre sí, con un mismo nombre, por cierto, que va a ser de una eficacia absoluta, sobre todo si tenemos en cuenta que van a contar sistemáticamente con el apoyo de las logias del norte de América, y de las inglesas. O sea que España va a recibir influencias masónicas, no solo de las logias propias, que tienen ya conexiones gaditanas, sino sobre todo de las logias norteamericanas y de las inglesas. Y toda esa red, estamos hablando de algo muy poderoso, es una trama, una conspiración muy poderosa con personajes de primer orden, tanto en lo militar como en lo financiero, que son muy capaces, naturalmente, de organizar no una, 25 revoluciones, si son necesarias. Y a todo esto el pueblo, naturalmente, permanece al margen de todo el proceso. Bueno, pues empiezan los movimientos independentistas. No se atreve nadie a discutir que la masonería en este proceso de independencia americana tuviera un papel decisivo. Se ha discutido, porque qué manía con discutirlo, ¿no? Pero siempre hay algún bien intencionado que se niega a creer que su admirado personaje histórico haya podido pertenecer a la masonería, y lo siento, en el caso de Bolívar, pues también. Porque ha tenido defensores que decían que no, que era muy religioso. Oiga, no se dejen engañar, podía tener capellán y celebrar misa en su campamento y luego después también en su casa si era necesario. Pero Bolívar se inicia en 1805 y alcanza el grado de compañero un año más tarde, o sea que le puso interés. ¿Qué ocurre? Que en 1825, y ya en el poder, la prohíbe. Hombre, la prohíbe porque ya sabe él lo peligrosa que resulta. Y una cosa es afiliarse a la masonería para poner en marcha un proceso independentista que nos va a beneficiar, y otra soportarla cuando ya controlas el poder. De manera que el iniciado en 1805, en el 28, por decreto, dice lo siguiente, al hablar de por qué la prohíbe. Porque es una sociedad secreta que sirve especialmente para preparar los trastornos políticos, turbando la tranquilidad pública, que oculta todas sus actividades con el velo del misterio. Vaya por Dios. Estaba utilizando los argumentos de las primeras condenas pontificias. Los argumentos, copiados literalmente, de Benedicto XIV y de Clemente XII, que hablan de cómo la masonería debe ser prohibida por el secreto, como él dice, y también porque es un peligro para la seguridad de los estados. Él aquí no habla de lo otro, pero también dicen los papas, y para la salvación de las almas. Esa parte no, pero lo otro sí que lo dice como argumentación para suprimirla. Hombre, si sabría él que era peligrosa. Acababa de salir con vida de una conspiración masónica para matarle a él. O sea que eso de que podía turbar la vida pública, ya lo creo, lo sabían perfectamente. En el proceso independentista, que va a ser largo, tenemos casos de traiciones flagrantes
como por ejemplo el caso de Mina el Mozo. Mina el Mozo, sobrino del general Espoz y Mina, Javier Mina Larrea, pues es un señor que, siguiendo, como no, la trayectoria británico-americana, al acabar la guerra de independencia contra Napoleón, en la que se distinguió, por cierto, como tantos otros guerrilleros que se van a pasar al otro bando y a ingresar en la masonería después, Mina el Mozo, ni corto ni perezoso, de Londres se desplaza, es que no hay más que seguir los itinerarios, a Liverpool, y de Liverpool a Baltimore, y de Baltimore a Galveston, vergüenza eterna. Galveston es la ciudad que lleva el nombre de aquel Gálvez que había conseguido nada menos que las grandes victorias en el centro de América en las campañas en las que participó Miranda, como Pensacola. Y desde Galveston ya organiza el desembarco, él se dirige a México y le pasa lo mismo que a Miranda, que fracasa. Fracasa porque no encuentra el apoyo popular con el que contaban, con el que contó Miranda en su día o con el que contaba Mina en el suyo. De modo que, como dice Menéndez Pelayo, al que hay que seguir, y hablando de masonería es un verdadero experto, hablando de esta connivencia teñida de traición pura y dura entre los independentistas de un lado y otro del Atlántico, los españoles de aquí y los españoles de allá, dice Menéndez Pelayo, lo llama así, la vergonzosa aquiescencia de los conspiradores españoles. Alguno, añade el historiador, como el sobrino de Mina, llegó a tomar las armas por los americanos en 1816 y murió peleando contra su patria. Efectivamente, un año más tarde muere en México combatiendo contra su patria. Pasan no muchos años y seguimos con lo mismo. España, cuando logra salir de la guerra de independencia, pues se tiene que ocupar de los movimientos de insurrecciones americanas que, entre la masonería y la inoperancia española, ocupada como estaba en ese momento todo el ejército español en sacudirse el yugo napoleónico, habían empezado los procesos independentistas. Y sigue el proceso. Fernando VII envía a América una expedición al mando del general Morillo, que alcanza éxitos resonantes, aunque no definitivos, y se comprende bien pronto que hay que enviar una segunda expedición militar que pueda rematar ese proceso, cuando verdaderamente ya los propios libertadores, entre comillas, veían la situación muy complicada y llegaron a pensar incluso hasta en dejar la causa por imposible, porque ya aquella España que había salido de la guerra podía reaccionar, a pesar del desastre de Trafalgar previo a la guerra y a pesar de todo. Y entonces no triunfa la recuperación de América por una traición. Nuevamente, traición española y masónica. Damos un salto, no muy largo, porque en el 17 es cuando hemos dejado a Mina el Mozo combatiendo en México contra sus compatriotas. Bueno, los que se habían levantado lo eran también, de momento. Pero en el año 20 ocurre algo que siempre en los colegios se explica de una forma verdaderamente aberrante, que es el golpe de estado de Riego, las cabezas de San Juan. ¿Qué ocurrió entonces? Pues recordémoslo un poco. Era la partida hacia América de aquella segunda expedición militar que tenía que poner fin al proceso pacificador, que estaba en marcha, ¿eh? No era nada demencial que se les hubiera ocurrido a los gobernantes españoles. Y en vez de salir camino de América como era su obligación, lo que hacen es dar un golpe de estado contra el rey, contra la corona, contra el gobierno español, dirigirse no a América, sino a Madrid y proclamar la Constitución del 12. América se pierde ya, claro, ahora ya sí, sin solución, porque esto dio alas naturalmente a los insurrectos, que ya ahora podían consumar el proceso sin ningún inconveniente prácticamente. Pero analicemos un poco lo que ocurrió en las cabezas de San Juan. Bueno, como es sabido, vuelve a ser una conspiración masónica. Los principales organizadores, Riego y Quiroga, lo eran.
Bueno, a Riego le van a pagar no solamente con un ascenso militar a general, desde teniente coronel, porque el general Riego era teniente coronel en las Cabezas de San Juan. Asciende a general inmediatamente y, de paso, le convierten también en el gran maestro del Gran Oriente Nacional, supuestamente la máxima autoridad masónica dentro de España. Así vino lo que vino durante el trienio liberal, una persecución religiosa verdaderamente feroz, con la supresión de los monasterios, todos, salvo una lista de 8 de los históricos, con la supresión de la mitad de los conventos de España, que naturalmente todos sus bienes quedaban expropiados, de esto se habla muy poco, con la detención de obispos y sacerdotes, con el asesinato de uno de ellos, el de Vic, que por cierto murió asesinado por orden del lugarteniente de Espoz y Mina, el tío de Mina Almozo, que intervino naturalmente en este momento, en este proceso del trienio liberal. Pero volviendo a las Cabezas de San Juan, volviendo al año 1820, detengámonos también un momento ahí. Riego era un hombre muy echado para adelante, muy impulsivo, masón, desde luego, de ideas liberales. No costaba demasiado convencerle de que asumiera la jefatura de la rebelión. También le gustaba el protagonismo enormemente, como demostró a conciencia. Pero, ¿quiénes eran los que estaban detrás? Quiroga, que ya le he nombrado, que llegó a ser encarcelado por sus jefes cuando se empieza a detectar en la provincia de Sevilla y Cádiz la que se está preparando para que el ejército, en vez de partir hacia América, se subleve. Y detrás de todo, ¿quién? Aquí viene lo mejor. Don Juan Álvarez Méndez, alias Mendizábal. Digo alias porque no se llamaba así, se cambió el apellido, que sonaba vizcaíno, ilustrísimo y por tanto hidalgo, pero él es Álvarez Méndez. Méndez es un apellido judío de Cádiz, un hombre entregado a los intereses británicos toda su vida y masón perteneciente al Supremo Consejo del grado 33. Pero no da la cara. Riego sí. Pero quien está detrás, quien redacta el manifiesto que tienen que leer los oficiales de las Cabezas de San Juan, en Arcos de la Frontera, fue donde se leyó con más éxito en la primera ocasión, ese es don Juan Álvarez Méndez, que claro, más tarde se le pagarán sus servicios. En esta ocasión, en el golpe del 20, fue el financiero, que para eso tenía sus buenos recursos y sus contactos en Londres. Es el que financia todo esto. Había que comprar a mucha gente para llevar a la práctica semejante traición contra España, que le priva de sus dominios americanos y por lo tanto de su identidad en buena medida. Porque España se unifica y se convierte en potencia hispanoamericana a la vez en tiempo de los Reyes Católicos. Y así se había mantenido hasta que estos señores deciden ponerle fin, sirviendo intereses ingleses y masónicos, por supuesto. Más tarde será ministro cuando llegue al poder Mendizábal, que hará la desamortización inmediatamente, siguiendo el modelo francés de la Revolución Francesa. Desarticular a la Iglesia privándole de todos sus bienes para que no pueda cumplir su función. Quiroga, el otro gran protagonista del alzamiento de las Cabezas de San Juan, llegó a escribir, y lo recoge también Menéndez Pelayo, los de América Meridional, se refiere a sus socios en la conspiración, masones todos ellos. Los de América Meridional se juntaron a nosotros para defender nuestra causa y recibíamos de ellos poderosos auxilios. ¿Lo reconoce? Sin ningún problema. Con lo cual, el glorioso golpe de Riego, que da nombre al himno de la República, por cierto, de puro glorioso que fue, es un acto de traición como muy pocas veces registra la historia de España. Engañaron a los soldados, les hablaban todo el tiempo de que no había que ir a América, porque los que se habían levantado allí no lo hacían contra España, no. Era contra la tiranía despótica del rey. Eran liberales como nosotros. Nosotros por ellos, claro. Les hablaban de las terribles enfermedades que los iban a diezmar en cuanto llegaron a las costas americanas. En definitiva, hubo una acción de propaganda durante semanas enteras para debilitar la moral de la tropa. Y luego, efectivamente,
sin ningún problema, una vez conseguido el éxito, a Madrid. ¿Y en Madrid qué hacemos? La revolución. Porque una de las revoluciones liberales, insisto, más radical que se ha producido en la España del siglo XIX es la del trienio liberal, que se estudia como un ejemplo de libertades, democracia, en fin, lo que la masonería ha puesto en los libros de texto. Nos olvidamos de la persecución religiosa, claro. Nos olvidamos de las expropiaciones, de la desarticulación de la Iglesia. Nos olvidamos de la guerra civil, que estalló en España por ese motivo. Nos olvidamos de la regencia de Urgel, que tuvo que establecerse allí precisamente a causa de que el rey era ya reo de los revolucionarios masones. Nos olvidamos de las sociedades secretas masónicas, como la famosa Fontana de Oro, porque se reunían en los cafés. De todo eso nos olvidamos. ¿Y qué queda al final del trienio liberal? Oh, momento maravilloso, donde por fin la excelente Constitución de Cádiz de 1812 logró establecerse. ¿A qué precio? Pues primero al de la revolución interna, al de la guerra civil aquí en la península ibérica y a la pérdida del continente americano. Éxito rotundo para que podamos glorificar por los siglos de los siglos a todos los libertadores que tienen sus monumentos en Madrid, porque lo nuestro no tiene nombre, traidores a la patria todos ellos, que además lo que hicieron fue colaborar, como dice Quiroga, con los de aquí. ¿Para qué? Pues para tomar el poder. Y voy a acabar con un último dato. ¿Por qué se llamaban de Lautaro las sociedades aquellas? Pues porque Lautaro es el caudillo araucano que se opone a los conquistadores españoles, concretamente a Valdivia. Es el protagonista, el personaje central de la Araucana. Luego Lautaro es muy bonito nombre, porque claro, ¿a dónde nos lleva? A una sociedad precristiana. Cuidado, que no estamos hablando solamente de una secta que tenga una fijación anticatólica, es anticristiana. Y de ahí que el indigenismo americano, que ya se empieza a cultivar en el siglo XIX y por eso se llena toda América de monumentos a los caudillos o los caciques precolombinos o los que lucharon contra los conquistadores, reivindican algo que no era de ellos, porque estos criollos que hacían la revolución no tenían ningún nexo con aquellos caudillos indígenas. ¿Qué tenían, qué les unía o qué les podía parecer atractivo? Que no eran cristianos. Podemos reivindicar incluso una raíz precristiana en aquella América. Miranda tenía su propio proyecto político, que era establecer un enorme imperio americano que llegaría desde el Mississippi, que él conoció muy bien, hasta la Patagonia. Gigantesco imperio, gobernado por un monarca que, oh casualidad, recibiría el nombre de el Inca. Pero, oiga, ¿por qué el Inca? Lautaro, el Inca, ¿pero de qué me están ustedes hablando? Pues de las sociedades precolombinas que quieren resucitar. Claro, esto nos explica bastante mejor, por una parte, la leyenda negra, que ya era antigua, porque esa es inglesa y francesa, pero sobre todo inglesa del siglo XVI, que crece enormemente en la América, que se independiza, y ahora ya son criollos quienes alimentan esa leyenda de la crueldad hispana, de la explotación, del oro robado. Como le dijo un amigo mío a un hispanoamericano hace unos años, el oro lo robarían tus abuelos, porque los míos aquí no vinieron. Tú eres peruano, o sea que, ¿de qué robo me estáis hablando? Y por otro lado, ¿con qué oro se construyeron esas maravillas de ciudades, esas catedrales, esas universidades? ¿Con qué oro se defendió de los piratas y de las flotas inglesa, holandesa y francesa toda la costa del Atlántico español, que era gigantesca desde la Florida hasta Patagonia? Con el oro de América. O sea que ese oro que nos llevamos, la mayor parte se quedó allí y dio frutos excelentes. Porque además, lo cierto es que la América española no ha estado tan cerca de la europea como en el siglo XVIII en nivel de vida, en cultura y en todo lo demás. Esa leyenda negra antiespañola la han hecho los independentistas, la han alimentado a partir de ahí. En el siglo XIX hay un predominio masónico en toda la América que había sido española absoluto, que provoca a veces incidentes violentos, como es el asesinato del presidente del Ecuador, que acababa de consagrar el país
al Sagrado Corazón, cosa que no se les perdona. Naturalmente, a los gobernantes que se atreven a hacerlo, Alfonso XIII lo dijo muy claramente ya en el exilio, a ver quién se ha atrevido, decía él, a Cortés Cabanillas, a consagrar el país o su país al Sagrado Corazón. Bueno, en la América española aquello ya era muy complicado. Y en el siglo XX, otra guerra que han querido tapar todo lo posible, que ha sido la Guerra Cristera, de la que hemos empezado a hablar un poco hace unos años, que otra cosa es más que una persecución contra la Iglesia verdaderamente salvaje, cuando un masón, el presidente Plutarco Elías Calles, pretende establecer, como en la Francia revolucionaria, una Iglesia nacional mexicana dependiente del Estado. Igual que los vandeanos, igual que los franceses del siglo XVIII, se levanta el pueblo de México, con la guadalupana a la cabeza, por cierto, que era el estandarte que llevaban, igual que los vandeanos llevaban el Sagrado Corazón, para impedir lo que el presidente masónico trataba de hacer con la Iglesia, que era desarticularla y convertirla en lo mismo que se quiso hacer de la Iglesia francesa de 1791. La Guerra Cristera dio mártires. Hace unos meses, va a ser un año, se canonizó a uno de ellos, el famoso niño cristero, José Luis Sánchez del Río, que fue torturado buscando lo de siempre, que apostatara, cosa que no hizo, y después de la tortura lo mataron de forma atroz. Bueno, pues en el 28, recién terminada la Guerra Cristera, cuando se establecieron los llamados arreglos entre el gobierno, ya no era presidente Calles, sino uno más masón incluso que él, Emilio Portes Gil, que esto lo podéis buscar, está publicado en cualquier página que hable de él. Dirigiéndose a un concilio masónico celebrado en Ciudad de México en ese año y, naturalmente, gloriándose de la victoria contra el clero, porque él habla del clero, dice una frase que no tiene desperdicio y que es muy esclarecedora. La lucha contra el clero no se inicia. Se inició hace 2000 años. La lucha contra el clero es eterna. ¿Por qué 2000 años? Los de cristianismo. Pero si ustedes ni existían, ¿de qué habla usted? Pues de las dos ciudades de San Agustín. Y ellos son conscientes plenamente de militar en la ciudad de Satanás, como decía León XIII, sin ningún reparo, cuando los papas hablaban con la contundencia de vida que llegaba a las mentes de quien los leía. Las dos ciudades. Eso lo dice Emilio Portes Gil, y lo podéis buscar. Y para aterrizar y acabar ya con esta conferencia, no sé si se han enterado de que hace meses, muy pocos, se ha inaugurado en Guadalajara una defesio de escultura de 9 metros de altura llamada sincretismo. Sincretismo. Sincretismo que ya sabemos quién defiende eso, ¿no? Al final, ¿qué es? Callarte la boca a ti como católico, cristiano, lo que seas, porque hay que ser sincretista, hay que ser relativista, hay que aceptarlo como una a todas las religiones, lo que ha buscado la masonería desde que existe. La escultura llamada sincretismo es una mezcla, se supone, de la guadalupana con una diosa azteca llamada Coatlicue, diosa de la fertilidad, a la que se representa con garras de águila en manos y pies, falda de serpientes entrelazadas y toda ella rodeada, aparte de que a sus pies tiene también cráneos humanos, recordando los sacrificios que sus dioses exigían, sacrificios humanos, de los que ella era propiciadora como diosa de la fertilidad. Y eso lo han mezclado con la guadalupana. Ya está, de momento está ahí. 9 metros. El arzobispo emérito de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval, lo ha calificado de insulto a la población guadalupana, por católica, claro. Ya ha pedido, naturalmente, que se retire lo antes posible, añadiendo que esto requería una movilización, que, por cierto, aquella es una diócesis muy especial, con un seminario pujante como pocos en el mundo,
Y este cardenal Sandoval también es un hombre muy especial, de los que nunca se han callado la boca, y llama a la movilización. Lo malo es que el arzobispo actual no ve tan clara la situación. Monseñor Robles, en cambio, dice que él no está seguro de que haya mala intención en el escultor que ha hecho esa mixtura de la diosa de la fertilidad con los cráneos y las serpientes incluidos, y la guadalupana, de la cual solo se reconoce el manto estrellado. Lo demás es la diosa de la fertilidad. ¿Eso qué es? Un nuevo brote de lo mismo que ya más tímidamente se empezaba a propiciar con el nombre de Lautaro y con todo lo que vino después. En definitiva, como decían los obispos alemanes en 1980, después de 6 años de conversaciones con la Gran Logia de Alemania, la masonería no ha cambiado. Se puede camuflar como quiera. No dice la verdad. No la dice, soy consciente de que no la dice, porque yo he tenido ya encuentros con ellos, aparte de seguirles en algunas de sus declaraciones. Por ejemplo, ya con esto acabo del todo. Hace poco un masón, hablando de la masonería y sus excelencias en este tercer centenario, decía que la masonería no ha tenido problemas nada más que con los dictadores, claro, por el Tribunal de Franco, de la represión de la masonería y del comunismo, o reyes muy absolutos, o algún sector de la Iglesia. Oiga, algún sector de la Iglesia resulta que eran los papas, que yo no me atrevería a calificar de algún sector de la Iglesia. Y cuando tenemos 200 condenas pontificias, de las cuales yo extraigo algunas nada más, claro, aquí no podemos hablar de algún sector de la Iglesia que no esté de acuerdo. ¿Qué pasa? Juegan con el desconocimiento de la mayor parte de la población, que puede pensar, bueno, claro, algún cura carca, de esos que siempre ha habido, ¿no? Pero la Iglesia no está contra la masonería, la Iglesia la tiene condenada. La última condena de 1983 de Juan Pablo II, la Quasitum Est, que firma el cardenal prefecto para la doctrina de la fe, Ratzinger, dice textualmente: quienes se adhieren a una sociedad masónica están en pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión. No estamos hablando de algún sector de la Iglesia. Ultramontano, más o menos, dan a entender. Por tanto, insisto, mienten sistemáticamente, mienten, enredan, envuelven. Han aprendido la lección. En 1917, hasta San Maximiliano Kolbe tiene textos contra la masonería verdaderamente luminosos y durísimos, porque presenció cómo se celebraba aquel centenario, la violencia con que se celebró. Y un siglo más tarde, pues jugamos al desconcierto. No tenemos nada contra nadie, únicamente pues algunos sectores. Es lo de siempre. Y en la América Española, decía que iba a terminar, pero no termino, porque no me quiero ir sin leer un texto de un masón arrepentido converso, de enorme piedad después de su conversión, Mariano Tirado Rojas, del siglo XIX, un hombre cuya lectura recomiendo muchísimo porque todos los misterios de la masonería están ahí y ni siquiera los más masónicos de los autores se atreven a desmentirle, porque llegó a altos grados. Y hablando de este tema, escribe el señor Tirado Rojas en su obra La masonería en España, que son 3 volúmenes. Quien dice español, dice católico. Y por eso era indispensable a la realización de los siniestros planes de las logias que nuestro pueblo dejara de ser español para que dejase de ser católico. La masonería, además, lo dice en sus estatutos y constituciones, desea que desaparezcan todas las fronteras, desde el punto y hora en que declara que los masones de cualquier país, sea cual fuere su creencia religiosa y culto, son miembros de una gran familia, como es una la especie a que pertenecen, el globo que habitan, la naturaleza que contemplan. El proyecto de la independencia de los virreinatos, de los dominios españoles, está resumido aquí por Tirado Rojas admirablemente. Luego ya vino el 98, donde la masonería tendrá el mismo protagonismo, tanto en Filipinas como en Cuba, a la hora de conseguir ya dar la puntilla a lo que quedaba del Imperio Español. Y aquí tenemos al señor Rizal en la calle Islas Filipinas, con un monumento masónico, porque lo era él también, que ya lleva años,
con su obelisco, sus 3 estrellas y todos sus aditamentos, honrando una vez más al que combatió contra España para arrebatarle uno de sus últimos bastiones. Nos faltaba Rizal, pero ya le tenemos. Así que todos los traidores a la patria que han combatido, desde las logias, por cierto, contra la soberanía española, están todos entronizados en nuestras calles. Somos distintos, desde luego. Así que nada más que añadir en lo que dura una conferencia de este tipo.